En esta noche quiero empezar una serie. Para los que no conocen de lo que hablo series, es una serie de predicaciones de un mismo tema, nada más que cada semana diferente subtema. Y voy a empezar, le aviso a aquellos que toman notas, voy a empezar una serie que voy a titular Conociendo el Evangelio. ¿Cómo se llama? Conociendo el Evangelio. También le animo que los jueves haga un esfuerzo, no se quede en casa. Si usted está, sobre todo si usted está empezando a caminar en el Señor, no se quede en casa los jueves, haga un esfuerzo. Si son matrimonio, bueno, véngase los dos, uno cuida al pequeño un ratito, pero hay maneras, hay formas de ayudarlo para que usted crezca en el Señor. Todo requiere sacrificio. ¿Cuánto les ha salido gratis lo que tienen cada semanita? ¿A cuánto les ha costado un sacrificio, un esfuerzo? No tiene sacrificio. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, ya se acuerdan lo que el otro día que les hablé acerca del hombre que le dio a su esposa la Biblia. ¿Se acuerda? Aquí está tu herencia, aquí está tu casa, aquí están tus pertenencias. A pesar de que él había perdido todo, él agarró la Biblia y se la dio a su esposa. Le dijo, esta es tu herencia. Amén, hermano. La herencia más grande que podemos tener, la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos es la Biblia. Empiece a leer la Biblia en casa. Empiece a saber lo que Dios quiere de usted. Mire, muchos no nacimos en esta iglesia, casi la mayoría, pero desafortunadamente no se nos ha enseñado un evangelio tal cual es, tal como viene en la Biblia. Se nos ha enseñado un evangelio distorsionado, se nos ha enseñado palabras, esquemas, se nos ha enseñado algo acerca de Dios que no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Se nos ha enseñado que yo puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero, y esa es una mentira. La Biblia no dice eso, nunca ha dicho eso la Biblia. Amén, hermano. No podemos entender a veces por qué estamos así, pero sí podemos entender, porque Dios no nos llamó a entenderle, sino nos llamó a creerle a Dios. No tenemos la capacidad de entender a Dios, pero tenemos la capacidad de creer a Dios, de creerle a Dios. Y en esta noche entonces de anuncio estamos empezando una serie que se llama Conociendo el Evangelio. Y el primer título es ¿por qué está el Evangelio en la tierra? ¿Por qué está el Evangelio en la tierra? Quiero que vaya a Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, 14, dice la palabra del Señor así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es un versículo entre muchos que encontré acerca del evangelio, pero vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo. Padre, guarde silencio, guarde respeto ante la presencia de Dios y reverencia, incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que tu presencia y que tú estás aquí, Señor. Estamos creyendo, Señor, que tú ya te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Porque cuando tú te mueves, Señor, hay una unción poderosa, hay un gozo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Marcamos este territorio como territorio santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y decreto, Señor, que tu palabra es bendita, Señor. Decreto que soy un siervo tuyo, decreto que soy un mensajero tuyo para llevar las buenas nuevas
del Evangelio a las naciones, Padre. Pero en esta noche, solo a ti te ha placido que yo esté aquí al frente, Señor, predicando, Señor, y lo hago con temor y temblor, Señor, sabiendo que soy débil, pero que mi fortaleza depende de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, entiendo la relevancia y la importancia de estos temas, pero asumo el reto, Señor, conociendo, Señor, lo que tú quieres de cada uno de tus hijos. Te doy gracias y te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es fácil predicar el Evangelio y predicar de una manera no popular, de una manera impopular, de una manera que muy pocos nos gusta escuchar, de una manera que no estamos acostumbrados, de una manera diferente a como se nos enseñó el Evangelio, de una manera muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados y venimos oyendo. Pero es mi deber, hermanos, en esta noche, como un siervo del Señor, enseñarles realmente la palabra de Dios, y asumo, como yo decía en oración, la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. ¿Está acá conmigo? ¿Está enojado conmigo? Regáleme una sonrisa. Eso, muy bien. Regáleme una sonrisa al que está a su lado. Dígale, Colgate. Colgate Palmolive, ¿o cuál es? Ese es el jabón, ese es el champú, ¿qué es? No, sí es ese. Esa es la Vesca Kinder. No, esa es la marca. Esa es la marca de la Colgate y de la Palmolive. Está bien, eso lo editamos, hermano Mar, para que no salga el comercial ahí, porque no. Está bien. ¿Por qué está el Evangelio en la tierra? Al hablar de Evangelio estamos hablando, y se nos ha enseñado, que el Evangelio es bendición, ¿sí o no? Así estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a oír que el Evangelio, que recibiendo el Evangelio, todos nuestros problemas se van a terminar. Y mucha gente, déjeme decirle una cosa, y mucha gente enseña, gracias, bueno, mucha gente enseña entonces que si tú accedes o dices tales o cuales cosas, por arte de magia, el Señor va a contestar tu necesidad. Es más, ni necesitas orar. Acá conmigo. Pero metiéndome a investigar muy a fondo, el Evangelio del Señor Jesucristo es muy diferente. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, 26, ciertas características de los discípulos de Dios. ¿Quiere ir conmigo? Solamente no va a ser mi tema, pero vamos a verlo. Lucas capítulo 10, verso 26. Leí Lucas, ¿verdad? Sí. No lo tenía preparado ese versículo. Vaya a buscar otro conmigo, ahorita se lo doy. ¿Está bien? Vaya a buscar el de Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, verso 29. ¿Ya lo tiene? Sí. Marcos 10, 29. Entonces, estoy en el 28. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No había mucho que dejar, ¿verdad? Unas redes y una barca. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que
No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí. ¿Y de qué? Del Evangelio. La escritura que estaba buscando, la escribí mal, estoy seguro que la escribí mal. Dice la escritura que si no dejamos alguna de estas cosas, no podemos ser discípulos del Señor. Conocí hace tiempo a un joven que le estaba predicando el Evangelio y estábamos avanzados, pero llegó un día y me dice, ¿sabes qué, Arturo? Dice, ya no quiero nada del Evangelio, ya no quiero nada de Cristo. Es que mi mamá me dice que yo no tengo que andar en esas cosas, que ella mejor quiere verme borracho o drogadicto antes de estar en el Evangelio, lo que tú anuncias. Un joven llegó un día con un pastor, le dijo, hermano, hoy vengo gozoso. A ese joven había recién recibido a Cristo en su corazón y dice, hoy vengo gozoso. Ese joven era de una casa muy adinerado y llega con el pastor y le dice, hermano, hoy vengo gozoso porque cuando yo empecé a decirles a mis padres en lo que creían, hermano, mi padre me sentó y me dijo, en esta noche yo te voy a quitar la herencia. En esta noche voy a pedirte que tomes tus cosas y te vayas a buscar un lugar lejos de aquí. En esta noche le dijo su papá, hemos perdido a mi hijo, ya nunca te vamos a recordar porque tú has decidido seguir una religión diferente a la de nuestros padres. Este joven estaba feliz. Lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué está el Evangelio en la tierra entonces? El Evangelio está en la tierra, hermanos, primeramente, número uno, por el pecado. Porque todos hemos pecado. La palabra pecado significa imperfección, significa mancha, significa maldad y defecto. Esa es la palabra pecado. El Evangelio, hermanos, está en la tierra y necesitamos nosotros ese Evangelio porque nosotros había pecado. ¿Está acá conmigo? Porque nosotros existía el pecado. Y hablo existía, hermanos, porque quiero que esté bien consciente de que usted debe de dejar su pecado. Usted debe de denunciar al pecado. Por eso el Evangelio está en tierra. Por eso el Evangelio nos fue traído por el pecado. El pecado destruye. El pecado, hermanos, Dios no puede dejar entrar el pecado en la tierra, en el cielo, perdón. El pecado tiene que quedarse en tierra. Nosotros, hermanos, que somos creyentes, debemos de renunciar al pecado. No debemos de traer los pecados pasados aquí. Debemos renunciar al pecado actual. ¿Está acá conmigo? Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 11. Lo voy a traer aquí para allá en la Biblia. ¿Está bien, hermano? Trae listo, trae Biblia. Romanos 5, 12. ¿Ya lo tiene? La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró, diga conmigo, entró. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. No podemos estar nosotros pensar en el pecado sin considerar, hermanos, la muerte. El pecado trae muerte. Es cierto que Adán y Eva no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Espiritualmente ellos salieron de una tierra que fluía leche y miel, una tierra llena de bendiciones, a una tierra que tenían que trabajar. No podemos estar jugando con el pecado. No podemos decir, ahorita estoy en el pecado o ahorita no estoy, ahorita estoy en la iglesia, ahorita estoy en el pecado. No podemos estar jugando así. Tenemos que decidirnos. Es tiempo de decidirnos. El Evangelio todavía está aquí. Hermano, escucha esto. El Evangelio todavía está en la tierra. Si tú quieres venir a Cristo, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si quieres entregarle tu pecado a Cristo, Cristo está con los brazos abiertos. Pero debemos de ser diferentes, debemos de cambiar. El que hurte no hurte más, el que robe, el que maldice no maldiga más. Tenemos que tener un parteaguas en nuestra vida. No debemos de ser los mismos. La palabra entrar, dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo,
Es decir, el pecado no venía al mundo. Cuando Dios hizo el mundo, no venía incluido el pecado. Cuando Dios hizo el mundo, cuando tú, escucha esto, cuando tú viniste al mundo, no venía incluido el pecado en ti. El pecado entró en algún momento de tu vida a tu corazón. En algún momento, en algún instante que tú decidiste, el pecado entró en ti. La palabra entró es la palabra embestir, es la palabra conquistar. Es decir, el pecado te conquistó, el pecado entró, el pecado te acometió y entró en tu vida. ¿Por qué necesitamos entonces el Evangelio? Porque tú en este momento, con pecado, tú vas al infierno. Haga conmigo. ¿Ya se enojó conmigo? No. Es difícil predicar lo que yo hablo. Es difícil cuando conoces a la mayoría de las personas de la congregación, es muy difícil predicar, pero tengo que hacerlo. Haga conmigo. No podemos jugar. No estamos en tiempos de juego. Hermano, el Señor viene pronto. El Señor, la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se sonará la trompeta. Escuche esto, a la final trompeta. ¿A la qué? A la final trompeta. Primera de Tesalonicenses. ¿Sabe una cosa? Hace unos días se escuchó una trompeta. En todo el mundo. Va a haber varias trompetas, pero la primera, escuche esto, la primera ya sonó. ¿Y sabe qué es eso? Que el Señor viene pronto. ¿Está conmigo? No le puedo decir, yo no le puedo decir, hermano, usted si ya se arrepintió de su pecado, está bien, no lo traiga acá, no diga, ay, no. Y si usted está viviendo en ese momento, yo no puedo decirle algo diferente. Yo estoy, hermanos, sujeto a lo que dice el Señor, a lo que dice su palabra. Yo no puedo decirle, hermano, yo le voy a suavizar esto, no pasa nada, no sé, ay, hermano, no, usted siga blasfemando, no se preocupe, hermano. No es cierto. Escuchen esto, yo mejor prefiero hablar de sitio un día que me diga, usted tuvo la culpa porque no me habló fuerte. No quiero que usted me diga un día, usted no me dijo que yo podía venir a este lugar. No quiero eso. No quiero eso. Acá conmigo. La Biblia dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado traía muerte. Estamos hablando del tema, ¿por qué está el Evangelio en la tierra? Y número 1, está aquí por el pecado. Amén, hermanos. Ahora, como Cristo está en nosotros y en el mundo hay pecado, lo único que puede cambiar el corazón de las personas, el corazón del mundo, es el Evangelio. Escuchen esto, el Evangelio. Y el Evangelio, nosotros lo tenemos, estamos capacitados para ir y anunciar el Evangelio. Hay más de 100 referencias en la Biblia acerca del Evangelio. Y muchas de esas, escuche esto, más del 50%, casi el 60% de la palabra Evangelio en la Biblia está hablando de anunciar. Está hablando de anunciar el Evangelio. Está hablando de ir y anunciar el Evangelio. El Evangelio está en tierra. Escuche esto, porque hay pecadores. El Evangelio está en tierra, hermano, porque usted vea la televisión, usted vea lo que pasa en las calles y se da cuenta que el Evangelio todavía está aquí en tierra. Por ellos, escuche esto, por aquel joven, por aquellos niños, por aquellos matrimonios, por aquellos adultos sin Dios, por eso el Evangelio está todavía en tierra. Y por eso el Evangelio, hermano, todavía hay personas que toman un tiempo, agarran una Biblia y van y predican la palabra de Dios. Escuche esto, en estos tiempos se están realizando congresos o como se llama, llamados lanzamientos, para enseñarle a la gente que vaya y predique el Evangelio, siendo que el mandato está en la Biblia, solamente que a la gente no le dicen, lee la Biblia, porque ahí está el mandato de ir a evangelizar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Amén. Usted no ocupa un lanzamiento. Usted ocupa leer la Biblia para que usted sepa que el mandato es ir y predicar.
Usted no ocupa primeramente el amor de alguien para sentir el amor de Dios, sino sentir el amor de Dios para ir a predicarle a ese alguien. ¿Está acá conmigo? ¿Está tocado conmigo? ¿Cuántos ya quieren salirse? Voy a cerrar los ojos y voy a contar 3. ¿Eh? Todos. ¿Eh? No estoy enojado. Así es. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es diferente. Mucha gente se está haciendo rica por lucrar con el Evangelio. ¿Y sabe a quién? Una vez una hermanita recién convertida, escuche esto. Una vez una hermanita recién convertida en el Evangelio, no sabía que su esposo estaba multimillonario y murió el esposo. Cuando esa mujer se dio cuenta, no supo qué hacer con tanto dinero y fue con el pastor y le dijo el pastor: hermano, la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, así que traiga el dinero para acá para la obra. ¿Sabes qué hizo el hermano? Se lo dio al pastor, se quedó solo. El pastor se compró como 5 carros de lujo, una residencia, se fue a Europa a pasearse. Él sí podía ser rico, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Por la ignorancia. Aquí está escrito: el dinero no es nada, el amor al dinero. Pero como nunca se nos enseñó a escudriñar las Escrituras, como nunca se nos enseñó a leer las Escrituras, es fácil que nos engañen. Y más a la gente nueva. Y más a la gente, escuche esto, no quiero que nos emocionemos. Queremos vivir una fe real. La emoción, escuche esto, si usted se emociona, se le va a acabar en 2 por 3 la emoción. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, ese gozo, hermano, ¿sabe una cosa? Hoy esta predicación, si yo lo predico a usted, si yo le pregunto a usted, ¿qué prediqué hace 15 días? No lo va a saber. ¿Sí o no? Pero hoy, se lo voy a preguntar hace 8 días, ¿qué prediqué hoy? Y sabe que lo va a recordar. Lo va a recordar. ¿Está conmigo? Ay, hermano, está hablando bien duro usted. Juan capítulo 6. No lo busque. Juan capítulo 6. Un día antes el Señor Jesucristo había hecho un milagro de alimentar 5,000 personas. Escuche esto, a muchos cristianos se nos enseña a buscar los milagros de Dios en lugar de buscar al Dios de los milagros. Escuche. ¿Sabe usted que la palabra milagros no existe en la Biblia? Escuche, no existe. Hermano, pero yo sí he visto la palabra milagros en el original griego y en el hebreo. ¿Está conmigo? El traductor al castellano lo tradujo como milagro, la palabra señal. Oiga esto, no quiere decir que no tengamos a un Dios que hace señales y pero lo que estoy refiriéndome es que se nos enseñó a extender nuestras manos y que de pedir todo de arriba en lugar de buscarlo por fe en la palabra de Dios. Escuche esto, muchos creyentes que nacieron en este tipo de enseñanza están en el mundo. Muchos, yo conozco, hermanos, gente que ha sido y que ha ido, pero nunca se les ha enseñado que lean la palabra, que lean la palabra, que lean la palabra. Hermano, ¿sabe cómo los caudillos en aquellos entonces mantenían las haciendas? En la ignorancia del pueblo. La ignorancia, hermanos. Yo no quiero que sea ignorante. Yo quiero que lea su palabra y que al final usted me diga: hermano, aquí se equivocó porque yo... Perfecto, gloria a Dios, porque yo soy hombre. El único que es sabio, el único que no se equivoca es el Señor. Amén. Yo me voy a equivocar. ¿Está acá conmigo? Sí. ¿Está enojado conmigo? No. Poquito, diga poquito. Pero ya vengo para otra semana. Está acá. ¿Sí me entiendes?
Entonces, número 2, el pecado trae juicio. Romanos 5:16. Creo que callé en 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Juicio. Escuche esto. Escuche. Miren, quiero que relacione el evangelio con todo esto. No que diga, ¡oh, no es usted! No. Estoy enseñándole por qué el evangelio está aquí en la tierra. Porque el pecado traía muerte, traía juicio y traía separación. Mucha gente, hermano, que no se le enseña la palabra de Dios, no sabe que está separado de Dios. Hermanos, personas que no saben que su pecado los ha separado de Dios, hermanos, no entienden entonces por qué Dios no les oye, por qué Dios no les escucha. Isaías capítulo 59, verso 2. Ya lo tienes. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Está acá conmigo? Porque hay separación. ¿Por qué el evangelio está en la tierra? Porque está separada la humanidad de Dios. El pecado separa. Hermano, alguien decía yo hace tiempo a un joven, decía, pues que yo, ¿has mentido alguna vez? Le decía a ese joven, sí, exacto, ese pecado te puede separar por la eternidad de Dios. ¡Ay, a poco Dios es así! No, es que los estándares de Dios son altos. Escuche esto. Yo le vuelvo a repetir, se lo he comentado, no se mira con otra persona, diga, ay, pues yo soy medio santo, porque aquel sí está medio, ¿sí me entiende? No se mira con otra persona. Su estándar es el Señor, su estándar es la Biblia. Los estándares de Dios son muy altos. La Biblia dice que si usted mira mal a alguien o está enojado con alguien, pues escuche esto, la Biblia dice que usted es un asesino. Los estándares de Dios son muy altos. ¿Sí me entienden? No estamos jugando, escuche, no estamos jugando al pecadito, no, estamos en cosas serias. Dios viene pronto, el Señor viene pronto. Es imperativo, es importante, que nosotros tomemos la palabra y la iglesia en serio. Es tiempo de tomar la iglesia en serio. El rey David decía una cosa: un segundo, un instante me separan entre la vida y la muerte. Yo quiero preguntarte en esta noche algo. Si el Señor viniese por ti esta noche, ¿a dónde irías? Qué cuestión. Al cielo. Amén. El cielo. Me voy con él. Número 2. Entonces, ¿por qué el evangelio está en la tierra? Número 2. Escucha esto, para ser perdonados. Aleluya. Algunos decían. Para ser perdonados. La palabra perdón es la palabra clemencia. La palabra perdón es la palabra absolución o amnistía. ¿Qué es eso? No hay nada en tu contra. ¿Está conmigo? Por eso es el evangelio. Cuando a ti te correspondió el castigo por tu pecado, Jesucristo dijo, yo voy a la cruz por ti. Y cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿sabes qué? La Biblia dice que que había muchos decretos en tu contra. Muchos decretos que decían, ay, aquí está, ay, aquí, ay, mira este otro, ay. Había muchos decretos en tu contra. Que si tú, escucha esto, que si tú con esos decretos hubieras ido a la presencia de Dios sin Cristo, el Señor diría, oh, aquí tienes estos. Oh, Señor, pero esto fue por un error, este fue, pero aquí está. ¿Qué hacemos? Y el Señor llorando, Él te creó. Pero por cuanto tú pasaste por Cristo, ¿sabes qué pasó con esos decretos? Se han borrado. Dice, que los clavó en la cruz del Calvario. Están pagados.
¿Por qué está el Evangelio entonces en la tierra? Porque tus pecados ya fueron lavados, limpiados por la sangre poderosa de Jesucristo. Aleluya. No por tus obras, no porque oraste ayer, no porque leíste la Biblia de ayer, no, es porque Cristo ya murió en la cruz por ti. Amén. Amén, hermanos. Acá conmigo. La Biblia dice que estando muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos. No había, hermanos, no había para dónde hacernos. Estábamos esclavizados al pecado. Hay muchos de nosotros que nos gustaría volvernos a esclavizar en el pecado. Ten mucho cuidado con eso. Hay muchos que dicen, ay, pues nomás un poquito allá. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado. Amén, hermanos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, 24. ¿Está acá conmigo? ¿Todavía está enojado conmigo? Ya está suavecito. ¿Eh? ¿Listos? Estoy desde el verso 22. El cual no hizo pecado, habla de Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Sepárenme eso, muchachos. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Me estás acá? Tus pecados fueron llevados al madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¡Yuhu! ¿Cuántas ovejas descarriadas todavía hay aquí? Ya nadie. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al Señor Jesucristo. La palabra dice, vea lo que dice, quien llevó el mismo. La palabra llevó en el original griego es la palabra arrebatar, es la palabra soportar, es la palabra sufrir, es la palabra trasladar. Eso es la palabra llevar, es lo que dice la palabra. Él, hermano, nos arrebató de las garras del enemigo. Él nos jaló de las garras del enemigo. Amén. Dios utiliza personas, Dios utiliza hombres, mujeres de oración para arrebatar a los perdidos de las garras del enemigo. No te canses de estar orando por tu familia, no te canses de estar orando. El enemigo ha intimidado a muchos de nosotros en cuanto a ganar a nuestros familiares y a nuestros amigos. No tengas temor, ve por ellos en el nombre de Jesucristo. Ve por ellos, el Señor ya nos lo ha entregado, es nuestro en el nombre de Jesucristo. Estamos clamando por un avivamiento, estamos orando por avivamiento, estamos orando para que tú tengas un avivamiento en tu corazón. En tu casa ya hay un avivamiento, hermano. ¿Y qué es avivamiento? Número 1, arrepentimiento. Número 2, quebrantamiento. Número 3, santidad y obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Dios. Tienes que empezar por ti mismo. ¿Están conmigo? Eso es avivamiento. Avivamiento se nos ha enseñado, 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, hasta entonces yo oiré desde los cielos. Antes no, se nos enseñó que el avivamiento es Señor, dame y luego me arrepiento. No es así, Dios no funciona así. Dios funciona, te estás de rodillas y yo voy a ver por tus necesidades, dice el Señor. No es al revés. A veces nos lo pintan diferente, pero no es así. No es así. Es muy diferente.
El Señor Jesucristo dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus pasos por mis caminos. Dame tu corazón. Es lo que pide el Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón a Dios. Entrégale tu corazón a Cristo. Él es el mejor lugar donde tu corazón puede estar. Amén. El segundo punto, para ser perdonados estoy. Primera de Pedro, ahí mismo en el capítulo 3, verso 18. ¿Para qué está entonces el Evangelio en la tierra? Para llevarnos a Dios también. Mira qué tremendo, qué hermoso esto. Dios quiere llevarnos hasta su presencia. 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escucha esto, a veces en la tradición se utiliza que muchas veces no era Cristo. En cada ceremonia Cristo es crucificado, a lo mejor no lo entiendas, pero si tú fuiste religioso, si tú alguna vez llegaste a ir a la iglesia, te das cuenta que en cada sesión se crucifica a Cristo, siendo que Cristo fue una sola vez crucificado. En el tabernáculo de reunión, ¿cuántos han oído del tabernáculo de reunión? No de la iglesia universal, sino estoy hablando del tabernáculo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice, escucha esto, que los israelitas tenían que construir el tabernáculo, y el tabernáculo tenía que tener una sola entrada. Esta sola entrada tenía que tener negro, tenía que tener rojo, tenía que tener blanco, toda la entrada, y es la única entrada que tenía el tabernáculo. Escucha esto, la única entrada al Padre es Jesucristo. El tabernáculo representaba a Jesucristo, representaba al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo, San Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo antes, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. La única puerta al tabernáculo era esa. Escucha esto, símbolo de Jesucristo. Amén. El tabernáculo tenía que estar al centro del pueblo. El pueblo de Israel tenía que plantar sus tiendas alrededor del tabernáculo, sin símbolo de que Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Escucha esto, joven. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Amén. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios bendiga tu casa, tus finanzas? Que sea el primer lugar. Salmo 118 está entre el Salmo 117 y el Salmo 119, el capítulo más corto de la Biblia. En medio del capítulo más largo, Salmo 119, está el Salmo 118, capítulo verso 8. Está hablando de que el centro es Dios. El centro, ese versículo lo habla. Escucha esto, Salmo 118, verso 8, es el versículo que está a la mitad de la Biblia. Y habla de que Dios debe ser el centro. Escucha esto, la base, el pueblo, los levitas tenían que construir una madera y recubrirla, y arriba la plata, y sobre esta plata tenían que jalar un cordón de piel de tejón, y jalado a una estaca. La estaca tenía que estar medio enterrada. No tenía que estar enterrada completamente. Dios le dice a Moisés, habla de la roca, el pueblo tiene sed, háblale a la roca golpea la roca, para que de la roca va a salir agua, para que todo el pueblo beba. Escucha esto, la roca es Jesucristo. Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca, golpeala para que salga agua. Entonces el pueblo empezó a beber. Escucha esto, nadie tiene agua viva más que Jesucristo. Aleluya. Nadie más puede saciar, joven, tu sed. Hermana, hermano, nadie puede saciar tu sed, solamente Jesucristo. Segunda vez el pueblo volvió a tener sed. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Moisés agarró una vara y golpeó la roca. Escucha esto. Dios le dijo, ¿qué has hecho, Moisés? Señor, golpeé la roca. Yo te dije, háblale. La primera era golpearla, la segunda hablarle. Tú la golpeaste. Moisés, tú no me diste gloria delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Señor, perdóname. No, Moisés, yo ya preparé a alguien más que va a introducir este pueblo a la tierra prometida. Levanta a Josué y tú vas a ir. Moisés, Dios le dijo, está bien, Moisés, vas a verla, pero de lejos, tú no vas a entrar, porque no me glorificaste delante de los hijos de Israel. Escucha esto, hermano, estás dándole gloria a Dios en lo que haces. ¿Cómo hablas? Estás dándole gloria a Dios.
cómo te conduces con tus compañeros, con tus amigos, estás dando gloria a Dios. Dios le dice, ¿por qué entonces Dios castigó a Moisés de esa manera? Porque la roca representaba a Jesucristo. Y Jesucristo fue muerto una sola vez. No tenía que golpear, tenía que hablar. Amén, hermano. La estaca, hermano, del papel de tejón tenía que estar medio enterrada. Yo le digo, esa estaca tiene que estar medio enterrada. Pero escucha esto, los diseños de Dios son los que funcionan. Olvídate de tus diseños, joven. Olvídate de tus diseños en el matrimonio. A veces hacemos diseños, el mundo nos hace hacer diseños en el matrimonio. Escucha, los únicos diseños que funcionan son los diseños de Dios. No hay más. Entrégale tus diseños, entrégale tus metas, entrégale tus ideales. Los mejores diseños son los de Dios. Esos son los que funcionan, nada. Son los que funcionan, hermano. ¿Cómo no se iba a caer el tabernáculo si los diseños y los israelitas lo hicieron tal y como Dios quería? Porque tan solo en el poste y en la planta arriba, el tejón y la estaca estaba representado. Escucha esto, el Evangelio. La madera representa al hombre. La plata representa la divinidad. La piel del tejón representa el pecado. Escucha, la piel ¿y qué representa a Jesucristo? La estaca. La estaca tenía que estar media, solamente a la mitad, no completamente. Quiere decir entonces que siendo hombre, el Señor Jesucristo se llevó el pecado hasta la tierra. Escucha, la sepultura, la tierra representa la sepultura. Entonces, estando en la sepultura, Jesucristo no se quedó ahí, al tercer día resucitó. Por eso la estaca tenía que estar media enterrada, no completamente enterrada. Por eso la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez por tus pecados y por mis pecados. ¿Está acá conmigo? Sí. Cristo padeció una sola vez por los pecados, no más, es suficiente, no más. Yo veo gente que va de rodillas a tal o cual templo. Escucha esto, eso es abominación a Dios. Dios no quiere eso. Luego la gente va sufriendo ensangrentada sus rodillas, sufriendo ahí kilómetros allá, entran y con una amargura, un dolor en su pero creen que es la forma de acercarse a Dios. Escucha esto, ya Dios pagó. ¿Tú estás conmigo? Ya Dios pagó. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. Todo está perdonado. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, escucha esto, tus pecados son limpios y perdonados en su nombre. Aleluya. ¿Por qué entonces existe el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio está en la tierra? Por el pecado. Y también está para ser, hay muchísimos, y voy a hablar varias semanas de esto, para ser perdonados. Voy a terminar este versículo. Quien llevó el mismo, estoy en 1 Pedro, 3:18. Porque también Cristo padeció. Oye, escucha esto. Mira lo que te voy a decir. Que aunque es gratis y a ti no te costó recibir a Cristo, sí, llevó un precio. Sí, costó un precio. A ti no. Pero a Dios dio a su Hijo por ti. La palabra padeció. Cristo padeció. Escucha, hermano. Escucha, hermano. No dejemos pasar palabras así. La palabra padeció es la palabra que significa desgarrar. Es la palabra que significa sufrir en extremo. A nosotros se nos presenta en el castellano como padeció, pero la palabra es desgarrado, sufrir en extremo. Escucha, hermano, te voy a dar una descripción. ¿Cuántos vieron La Pasión? Cristo, escucha esto. Cristo, la Biblia dice, el sufrimiento casi parecido, pero la Biblia dice que a Cristo no había padecer en él. Estaba completamente desfigurado todo. Lo voy a decir con mucha reverencia al Señor.
parecía una masa humana. No digas que la salvación es gratis. Vive, hermano, vive la salvación, porque alguien santo, sin mancha, padeció por ti en la cruz. Escucha esto. Los romanos, cuando invadieron Jerusalén, tomaron el peor sacrificio, el peor sufrimiento. Acá estoy, hermanos, no se me duerman. El peor sufrimiento para un delincuente era la cruz. Y allá fue Cristo a la cruz por nosotros. Era el peor sufrimiento. Estando él allá, todavía dijo: Señor, perdónales, perdónales. Alguien decía: hermano, tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que me hicieron a mí. Escucha esto. No sé lo que te hicieron, pero ¿acaso te crucificaron? ¿Traspasaron tus manos con clavos? ¿Fue desfigurado tu rostro? No, perdona. Si aquel que murió en la cruz desfigurado dijo: Señor, perdona, no saben lo que hacen. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Si Él ya te perdonó. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos, la palabra trasladar, la palabra llevarnos, es una palabra que significa estar en un lugar y de repente estar en otro lugar. Es un traslado de bendición. Es un traslado a una situación mejor. Esa es la palabra trasladar. Esa es la palabra llevar. Entonces, escúchame. ¿Entiendes por qué está el Evangelio en la tierra? Por ti y por mí. Por eso está aquí. ¿Qué es nuestro deber para con el Evangelio? Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 8. Voy a cerrar con estos. Espero no tardarme mucho, pero si no, continúo la próxima semana. Está acá conmigo. Escuche esto. Esto voy a hablar en las siguientes semanas acerca del discípulo. Verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: a la gente y a quién, y a sus discípulos. La gente y sus discípulos. Le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si alguno quiere venir en pos de mí, cédame todos sus derechos. Es la versión original. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, algunos la han malinterpretado porque uno se cuelgan unas cruces de este vuelo. Eso no es tomar la cruz. Y sígame, verso 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Qué diferente al evangelio de la prosperidad. ¿Están viendo lo que dice? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, primero, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar todo por el evangelio. Y número 2, dejar todo por el evangelio. Ahí mismo creo que leímos este pasaje hace ratito, en Marcos 10:29. Para la próxima semana vamos a estudiar este pasaje del joven rico. Ahí que tiene el verso 17, vamos a analizarlo acerca del evangelio. Pero estamos en el verso
27, 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Está acá conmigo? Verso 30. Perdón. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Algún día le sonríe. ¡Ay, qué bonito está ese versículo! Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con bendiciones de lo alto. Aleluya. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Pregúntenle a Pablo. Estoy leyendo Gálatas. Pablo defiende su apostolado y dice: yo permanezco fiel en prisiones, en hambres, en etcétera, 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 etcétera. ¿Sí está leyendo conmigo? Sí. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Voy a hablar de esto dentro de 8 días. ¿Está bien? ¿Por qué no cierra sus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, asumimos el reto, Señor, de vivir realmente el Evangelio. Asumimos el reto, Señor, de no ser creyentes solamente, Señor, de nombre, sino en la práctica. Asumimos el reto de ser discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, yo te doy gracias por cada hermano, hermana en este lugar. Ahí donde estás, querido hermano, querida hermana.